Hola a todos, nuevamente soy Edile Banco y aquí con el video de la semana 17 para el curso de cirugía bucal y maxilofacial 2, cuyo tema es Cándida es un factor de prolongación de las úlceras orales crónicas entre los pacientes ambulatorios habituales. Este es el screen cuyo autor del artículo es Haruhiko Terai, respetando los derechos de autor. Las lesiones ulcerosas se encuentran comúnmente en enfermedades bucales y aunque muchas úlceras orales tienen un aspecto clínico similar, sus etiologías pueden variar de reactivas a neoplásicas. Las principales causas de ulceración oral son traumatismos, estomatitis aftosa recurrente, infecciones microbianas, enfermedades mucocutáneas, trastornos sistémicos, carcinoma de células escamosas y farmacoterapia. Las infecciones microbianas que pueden causar ulceración incluyen sífilis, tuberculosis, lepra, actinomicosis, enfermedades fúngicas y enfermedades virales. Aunque muchos estudios han informado que las enfermedades fúngicas pueden causar úlceras orales, ha habido pocos informes de úlceras orales asociadas con cándida. Un estudio de Muñoz y Corcuera y Porter y Leao informaron que la micosis más común de la cavidad oral era la candidiasis, que típicamente resultaba en lesiones no ulcerosas, pero otras micosis como histoplasmosis y aspergilosis también pueden causar úlceras orales en pacientes inmunodeprimidos. Los hongos pueden causar úlceras orales en pacientes inmunodeprimidos, pero cándida no causa úlceras bucales comúnmente. Pocos estudios han informado, por lo tanto, que la cándida causó úlceras orales. Sin embargo, hemos informado en este estudio de úlceras orales crónicas asociadas con cándida entre pacientes ambulatorios frecuentes. Por lo tanto, el objetivo del estudio, el presente artículo revisa las causas de las úlceras bucales, centrándose en la cándida como factor de prolongación de las úlceras orales crónicas. Las úlceras, en general, se acepta que si la úlcera dura más de 2 semanas, se puede considerar como una úlcera crónica. Y se excluyen de esta categoría las úlceras agudas de inicio abrupto y de corta duración, como las úlceras traumáticas, estomatitis aftosa y recurrente, enfermedad de BC, infecciones virales, reacciones alérgicas y otras. Numerosos fármacos sistémicos han sido implicados como agentes causantes de ulceración oral. Los fármacos que inducen úlceras orales incluyen beta-bloqueantes, la betalol, inmunosupresores como el micofenolato, broncodilatadores anticolinérgicos como el tiotropio, inhibidores de la agregación plaquetaria como el clopidogrel, vasodilatadores como el nicorandil, bifosfonatos como el alendronato, inhibidores de la proteasa, antibióticos, fármacos inflamatorios, antirretrovirales, etc. Entonces, el mecanismo subyacente de la ulceración oral inducida por fármacos a menudo no está claro. También el líquen plano, como úlceras orales crónicas, el líquen plano oral es con mucho el trastorno dermatológico más común que causa úlceras orales. La etiología de esta enfermedad se ha relacionado con un ataque mediado por células T citotóxicas sobre los queratinocitos basales. Sin embargo, se desconoce el desencadenante preciso de esta reacción inmunológica. No hay evidencia de que las características clínicas del líquen plano oral idiopático sean diferentes de las enfermedades inducidas por fármacos. El pénfigo vulgar y el pénfigoide de las membranas mucosas pueden provocar úlceras orales crónicas también. El pénfigo vulgar es una enfermedad mucocutánea vesiculobulbosa crónica inmunomediada que casi siempre tiene características orales. Más de la mitad de los pacientes con pénfigo vulgar tienen lesiones iniciales en la mucosa oral, y las infecciones bacterianas como la sífilis, la tuberculosis y la actinomicosis también pueden causar úlceras orales. Así también el Aspergillus fumigatum puede causar úlceras de encía de larga duración o mucosa oral, como también así lo hace el histoplasma capsulatum. Las micosis sistémicas pueden causar úlceras orales típicamente en huéspedes inmunodeprimidos. En cuanto a la candidiasis oral, la cándida, como lesiones de la boca asociadas a la cándida,
Actualmente se acepta generalmente que la candidiasis oral se puede dividir en dos grandes categorías: candidiasis oral primaria y candidiasis oral secundaria, según observamos en esta tabla. Las infecciones por cándida limitadas a los tejidos orales y periorales se consideran candidiasis oral primaria, y los trastornos en los que la candidiasis oral es una manifestación de una infección por cándida sistemática generalizada se clasifican como secundarios. Las candidiasis oral primaria se subdividen en tres variantes principales: la pseudomembranosa, la eritematosa e hiperplásica. Además de estas lesiones por cándida bien definidas, se ha denominado un grupo de enfermedades que son las cándidas lesiones asociadas, porque su etiología es multifactorial y puede o no incluir infección o infestación por cándida. Estos incluyen estomatitis asociada a prótesis dentales, quelitis angular, aquí como lo vemos escrito, glositis romboide mediana, eritema gingival lineal. Sin embargo, en el 2009 se informó que sobre úlceras orales crónicas asociadas por cándida entre pacientes ambulatorios frecuentes, y clínicamente hemos encontrado muchos casos idénticos adicionales desde entonces. Por lo tanto, se propone que esta lesión de la cándida se incluya como una cándida asociada. Las úlceras orales crónicas asociadas con cándida, conocidas por las siglas COUC, han habido pocos estudios de lesiones ulcerativas orales asociadas con cándida en pacientes sin infección por VIH. Entonces se incluyeron en el estudio a 6 pacientes con úlceras orales crónicas de origen desconocido. Estos pacientes fueron remitidos a nuestro servicio después de que la terapia con esteroides tópicos de la lesión fueran ineficaces. Se excluyeron los casos de úlceras traumáticas y estomatitis aftosa recurrente. Se realizaron exámenes de sangre, histopatológicos, cultivos y citológicos directos. El examen histopatológico no reveló hallazgos específicos distintos de la infiltración celular inflamatoria con intención positiva. Y luego se aislaron en 4 casos con una prueba de cultivo y se detectaron pseudohifas fúngicas en 4 casos mediante examen directo. Todos los casos se trataron con éxito con agentes antifúngicos. Ahí, como podemos observar en la primera foto, se presenta la úlcera. Esta es la toma histopatológica, y luego de haberse dado el antifúngico se resuelve la úlcera y mejora considerablemente. Las características clínicas de las úlceras orales en nuestro estudio se pueden resumir de la siguiente manera. La lesión primero tenía un margen claramente delimitado, sin induración, era única y estática a pesar de la larga duración de la enfermedad. Todas las lesiones habían sido clínicamente diagnosticadas como estomatitis aftosa recurrente o úlcera traumática, y el examen histopatológico con tinción de hematocilina eosina de las muestras de biopsia no mostró hallazgos específicos. Sin embargo, han habido pocos estudios de lesiones ulcerativas orales asociadas con cándida que no sean estudios del paciente. Los resultados favorables del tratamiento antifúngico sugirieron, por lo tanto, que la cándida participó como agente etiológico en estas lesiones, porque las úlceras se resolvieron drásticamente con solo el tratamiento antifúngico. En la infección de la cándida, de la lesión primaria de la mucosa, es decir, la candidiasis secundaria, ocasionalmente nos encontramos con la infección por cándida como el líquen plano oral después del tratamiento con esteroides tópicos de la lesión primaria de la mucosa oral. Estas candidiasis secundarias se han informado en algunos pacientes con líquen plano oral tratados con esteroides. Los estudios tienen demostrado que la cándida en la infección se da en un 37 al 50% de los casos del líquen plano oral. Sin embargo, los estudios de biopsia del líquen plano mostraron una menor frecuencia de cándida infección con los estudios de cultivo. Un estudio de Holmstrup y Diabelstein informaron que solo una muestra de biopsia allí contenía cándida en las 43 biopsias de lesiones del líquen plano oral. Simultáneamente con los hallazgos antes mencionados, es muy difícil identificar la cándida o una biopsia o un examen directo de las lesiones asociadas a la cándida. Aquí se van a presentar casos clínicos específicos
de infección de cándida con líquen plano oral. Una mujer de 77 años fue remitida a la clínica con una historia de 6 meses de leve dolor en la mucosa bucal izquierda. El examen físico reveló manchas blancas con áreas erosivas. El resultado de una prueba de cultivo reveló Candida albicans y se diagnosticó candidiasis oral. Sin embargo, solo se observó una mejoría parcial de los síntomas después de las 3 semanas de tratamiento antifúngico, como se puede observar en esta foto. Diagnosticamos, por lo tanto, una infección por candidiasis de líquen plano y la lesión se trató con éxito con esteroides tópicos adicionales. El siguiente caso clínico es una infección de cándida con neoplasia maligna. Un hombre de 55 años fue remitido a nuestra clínica con el síntoma principal de dolor en el paladar. El examen físico reveló una erosión severa de las membranas mucosas del paladar duro. Allí se evidencia en la figura. El examen directo y una prueba de cultivo dieron positivo para la Candida albicans y sin embargo la mejoría de la lesión fue leve después de 3 semanas de tratamiento antifúngico y se diagnosticó además un adenocarcinoma mediante el examen histopatológico de la muestra de la biopsia. No estaba claro si la lesión primaria fue un traumatismo, estomatitis aftosa recurrente u otra entidad. Sin embargo, se sugirió que la cándida estuvo involucrada como agente etiológico en el momento de la primera visita, porque la lesión se resolvió dramáticamente con solo tratamiento antifúngico y recuperó su curso natural de tratamiento solo después que se logró el control primario de la infección por cándida. Bien, conclusiones. Por lo general, el diagnóstico de candidiasis oral se basa en las características clínicas y los síntomas junto con una exhaustiva historia médica. Los diagnósticos presuntivos a menudo se confirman mediante exámenes histopatológicos y micológicos adicionales. Varios métodos para la detección de cándida, que incluyen un hisopado, cultivo de impresión, recolección de saliva completa, una muestra de enjuague bucal y biopsia incisional. Cada método de muestreo tiene ventajas y desventajas individuales y la elección de la técnica se rige por la naturaleza de la lesión que se va a investigar. En la candidiasis pseudomembranosa, la presencia de cándida, las IFAs se pueden confirmar con tinción de ácido periódico, CHIF, por siglas PAS, de un frotis de citología de la pseudomembrana, lo que permite un diagnóstico rápido y preciso. Sin embargo, en otras lesiones por cándida oral, los frotis citológicos generalmente no muestran ningún elemento de IFAS. Entonces estamos totalmente de acuerdo con esta idea porque nuestros casos informados anteriormente destacaron la baja tasa detectable de cándida con pseudo-IFAS por exámenes directos y pruebas de cultivo. En las úlceras orales inducidas por fármacos, el examen histopatológico suele revelar la formación de úlceras inespecíficas con marcada infiltración de células inflamatorias. Por lo tanto, la revisión médica cuidadosa de los medicamentos de un paciente es muy importante en tales casos. Se debe contactar al médico que prescribe para discutir la posibilidad de un problema de medicación alternativa o una reducción de también la dosis. Y finalmente, cuando las úlceras orales muestran hallazgos clínicos típicos, el diagnóstico diferencial puede ser fácil. Sin embargo, el diagnóstico exacto es difícil en la mayoría de los casos. Aunque el principio más importante para tratar las lesiones de las mucosas en la boca es la observación constante de malignidad. Los médicos también deben considerar la cándida, la asociación en lesiones crónicas y estáticas, incluso entre pacientes ambulatorios frecuentes. Por lo tanto, se requieren más casos para una mayor investigación. Muchas gracias conmigo, hasta otra oportunidad. Chao.